a hacer esta noche. Oremos así como estamos. Amado Dios, Señor, gracias Padre, te damos por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, como cada martes, de reunirnos con el objetivo de crecer espiritualmente, crecer en conocimiento y acercarnos más al trono de la gracia, Padre. Señor, favor que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la primera semana estuvimos hablando, lo que es, hicimos el recuento completo de lo que es el Génesis y parte del Éxodo antes de comenzar con la elaboración del tabernáculo, que eso lo vimos en la segunda semana. Hoy vamos a ver lo que es el apartado de los 7 pasos para el camino de la salvación. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, Sí, se puede correcto. ver. Perfecto. Hoy vamos a analizar un poco de lo que son los 7 pasos para alcanzar la salvación. La semana pasada estuvimos hablando todo lo relacionado por fuera del tabernáculo y del santuario, lo que simbolizaba y todo eso, sus medidas, cómo estaba colocado de una manera estratégica y precisa, con un objetivo mayor al conocimiento de nosotros. Un objetivo que a simple vista no lo podíamos distinguir, pero Dios todo lo que hace es con un propósito para salvarnos a nosotros, mis queridos hermanos. Bien, ahora vamos a comenzar a entrar en lo que es el tabernáculo. Vamos a ver qué nos depara el centro del tabernáculo. Este es la arquitectura como estaba elaborado el tabernáculo completo. Vamos a comenzar a hacer el recorrido, vamos a usar nuestra mente. Vamos a usar nuestra mente, vamos a hacer como que estamos de campamento, como que estamos de excursión. Y vamos a entrar por la puerta del tabernáculo. Usemos nuestra imaginación, mis queridos hermanos, para que podamos entender mejor este tema. El campamento, el tabernáculo tenía una sola puerta por la cual todas las personas debían de entrar y debían de salir. Esta puerta estaba de una manera estratégicamente elaborada porque estaba en el atrio, estaba de espalda al sol la puerta, porque Dios quería que el ser humano fije su vista en el santuario y no en la naturaleza como el sol. Y así sucesivamente, porque anteriormente se adoraba el sol. De hecho, hoy se adora el sol más que nunca, pero de una manera aparentemente maquillada, mis queridos hermanos. Y todo esto lo vamos a ver más adelante, cómo Dios quería que su pueblo se enfocara completamente en el santuario y en el tabernáculo, en vez de de enfocarse en lo que es la fuerza de la naturaleza, entre paréntesis, el sol. No solamente eso, la puerta vimos en la lección pasada que simbolizaba a Cristo Jesús, ya que él mismo dice en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta y el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El que entrare por esa única puerta iba a ser salvo, mis queridos hermanos. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es la siguiente. ¿Quieres tú ser salvo? ¿Estás tú dispuesto a entrar por esa puerta que es Cristo Jesús, por la única que te puede llevar al Padre? Si es así, querido hermano, abrocha tus cinturones y agárrate bien, porque vamos a entrar por la única puerta para que podamos ser salvos. Una vez que entramos por la puerta, vamos a comenzar a ver lo que es el primer mueble del tabernáculo que se encontraba en el atrio. Este lleva como nombre el altar de bronce. Se encuentra en Éxodo capítulo 27, versículo del 1 al 10. Cuando tú entrabas, esto era lo primero que tú veías. ¿Y por qué esto era lo primero que tú veías? Bueno, este altar simboliza a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14 nos dice que la sangre de los machos y de los toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las sacrifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu
eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente, mis queridos hermanos. Cristo quería que veamos el sacrificio de Cristo, de Él mismo. Dios quería que veamos el sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el segundo paso de la salvación. El primero es entrar por la puerta, reconocer que somos pecadores, que necesitamos entrar por la puerta para que podamos ser salvos. Ahí comienza el primer paso a la salvación, reconocer que tenemos que ir a algún sitio, tenemos que ir a algún lugar, porque la vida que llevamos no nos da, no nos satisface. Por ende, entramos por la puerta que es Cristo Jesús, y cuando entramos por la puerta encontramos lo que es el sacrificio de Cristo Jesús. Cada persona que quiere conocer más acerca de Cristo Jesús y la Biblia, lo primero que hace es reconocer que es pecador. El segundo, con lo segundo que se encuentra siempre cualquier persona secular, es con el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho por él, con Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es con lo primero que se encuentra cualquier persona que nunca ha oído hablar de Cristo Jesús. Por eso, este mueble estaba de una manera estratégicamente puesto ahí para que el ser humano comience a enfocar su vista en el sacrificio y por lo que Cristo había hecho por él para salvarlo de toda maldad. El altar del holocausto, con la sangre derramada, representa la gran verdad evangélica de la expiación del pecado por medio del sacrificio vicario de Cristo. Para eso tenemos un sinnúmero de citas bíblicas aquí que no la vamos a comenzar a leer una por motivo de tiempo, claro está, pero nos sigue diciendo, la misma posición de este altar junto a la puerta del atrio indica que la primera necesidad del pecador es que sus pecados sean lavados por la sangre de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, lo mismo que les acabo de decir es lo mismo que nos dice el comentario bíblico adventista. Y nos sigue diciendo más. Y que hasta que se haya hecho esto, no debe ni siquiera adorar a Dios, ni entrar en su presencia. El altar era testigo de la culpa del hombre y de su necesidad de expiación y reconciliación. Luego le aseguraba que esto ya se había logrado. Era una necesidad obligatoriamente para las personas, claro está, que querían ser perdonados por sus pecados. Ese es el primer mueble del santuario y por qué estaba de esa manera puesto ahí, para que las personas se enfoquen sin lugar a dudas en Cristo Jesús y el sacrificio que había hecho por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados. Pero no solamente eso, al lado de ese mueble se encuentra el tercer paso para la salvación, que es el lavacro o la fuente de bronce. Éxodo capítulo 30, versículos 17 y 31, encontramos este mueble. Nos dice que una fuente, no se dice nada en cuanto a la forma o el tamaño de la fuente como tal así, pero fue hecha de bronce, de los espejos de las mujeres de Israel que dieron como ofrenda voluntaria. La fuente representa el lavamiento de nuestros pecados por la fe en la sangre derramada de Cristo. Interesantísimo. Cuando tú te encuentras con esto, querido hermano, porque todos nos hemos encontrado con la fuente del lavacro, aunque de una manera no tan detallada. Cada uno de los que estamos aquí pasamos por esta fuente. Cada uno de nosotros estamos buscando que Cristo nos lave de nuestros pecados, que Cristo nos limpie del pecado que hay en nosotros. Nos sigue diciendo que el lavamiento de las manos y de los pies simbolizaba la reforma de la vida. Cuando decidimos seguir a Cristo, queremos una nueva vida. Queremos ser limpiados de adentro hacia afuera. Queremos reflejar una vida pura. Queremos reflejar una vida acorde a la Biblia y no a las tradiciones de los hombres. No solamente eso, que nos sigue diciendo que las abluciones de los sacerdotes, la muerte de las víctimas de los sacrificios y el asperjar
rociar y verter la sangre en relación con diversas funciones del servicio del santuario muestran como evidencia la necesidad del agua. Se necesitaba obligatoriamente agua, mis queridos hermanos, después que el sacerdote mataba al cordero y la sangre era derramada en el altar de bronce, en el primer, en el primer mueble del atrio. Obligatoriamente se necesitaba agua. ¿Y por qué se necesitaba agua? Por la siguiente razón. La primera o el primer mueble del santuario tenía el significado de la confesión de los pecados. En el altar se confesaban los pecados, pero en la fuente de bronce se limpiaban. Interesante. Cada uno de los muebles tenía una función para mejorar la salvación o para completar la salvación del ser humano. En ese entonces conocido. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, se cumple exactamente, se cumplen estos dos muebles, y tienen su cumplimiento en este solo versículo. Hay muchísimos más versículos, pero solamente en este lo quise poner de una manera, de una manera exacta para que veamos cómo estos dos muebles tenían una relación íntima, que uno no podía tener el verdadero, su verdadero cometido si el otro faltaba. Uno tenía que complementar al otro. Por eso nos dice que si confesamos nuestros pecados, esa es la función del altar de bronce, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo no iba a limpiar de toda maldad? A través de la fuente de bronce, a través del agua de vida. Mis queridos hermanos, ustedes ven qué hermoso es este, este apartado de los 7 pasos para la salvación, tanto tuya como mía. Hermoso como todo fue elaborado de una manera tremenda para que no haya ningún cabo suelto, como se dice allá en República Dominicana. Bien, vimos ya lo que es la puerta, lo que simbolizaba la puerta. Vimos el segundo paso para la salvación, que es el altar de bronce, donde se quemaban las ofrendas. Luego vimos el tercer paso a la salvación, que es el lavacro, donde Cristo quiere limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Cristo quiere purificarnos también y hacernos nuevas criaturas. Pero no solamente eso. Ahora vamos a entrar en otro apartado. Vamos a entrar en el segundo aposento o habitación de lo que es el lugar santo del santuario. Aquí vamos a ver 3 muebles que tenían también un objetivo específico para la salvación tuya y para la mía también, mi querido hermano. Vamos a ver, vamos a entrar. Ya descubrimos o alamos el velo o abrimos la puerta del lugar santo. Con lo primero que nos encontramos a mano derecha es con la mesa del pan de la proposición, que se encuentra en Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 30. ¿Y qué simbolizaba esta mesa? ¿Por qué estaba de ese lado? ¿Por qué tenía esa forma? ¿Por qué se llamaba la mesa de los panes de la proposición también? Bueno, la mesa de los panes, esta mesa servía como recordatorio de la provisión constante de Dios para el pueblo durante los 40 años que vagaron por el desierto. Provisión de alimento, de su presencia y de protección. Tremendo significado. El pueblo de Israel duró 40 años vagando en el desierto. Y siempre Dios proveyó en todo el sentido de la palabra, tanto en la alimentación como en la presencia, como en la protección también. 40 años Dios proveyéndole todo esto al ser humano por amor. Qué tremendo significado tiene esta mesa, mis queridos hermanos. Y no solamente eso, que la mesa también habla de Jesús, que Él es el pan de vida, según Juan capítulo 3, versículo 35, el cual nos dice que yo soy el pan de vida, declaró Jesús.
El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Tremendo, tremendo significado tenían los panes, mis queridos hermanos. Y no solamente eso. Patriarcas y Profetas, página 367, nos dice de la siguiente manera, que simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Por eso se llaman los panes de la presencia, o los panes de la proposición, o los panes de la provisión, porque todo eso lo hacía Cristo, o lo hace Cristo todavía por amor a nosotros, mis queridos hermanos, para salvarnos de las garras del enemigo. No solamente eso. En esta mesa se colocaban 12 panes en 2 pilas, sumamente interesante, las 12 tribus de Israel. Y sobre cada pila se ponía incienso, acorde a Levíticos capítulo 24, versículo 7. Esto representa el alimento espiritual que Cristo nos da, el cual se renueva constantemente, así como los panes de la mesa del santuario se renovaban cada semana. Las palabras de Dios cada día son hechas nuevas en nosotros. Cristo siempre nos renueva, constantemente Cristo nos renueva, Cristo nos hace una nueva criatura, siempre. La vida del cristiano tiene que vivir de renovación en renovación, de renovación en renovación, pero mediante Cristo Jesús. Así como los panes se renovaban cada semana. Interesante que los sábados vamos a renovarnos también a la iglesia. Vamos a recargar las baterías, vamos a nutrirnos de la palabra de Dios siempre. De la misma manera se hacía con los panes. Cada semana se renovaban, cada semana eran nuevos. De la misma manera, cada vez que vamos a la iglesia, mi querido hermano, aunque no lo creas, estamos siendo nuevos nuevamente, estamos siendo renovados. Por eso es sumamente importante ir a la iglesia los sábados, mis queridos hermanos. Por eso es sumamente importante dejar que Cristo nos renueve en su santo día. Por eso es tan importante dejar que Cristo Jesús nos utilice, que Cristo Jesús nos moldee, que Cristo Jesús nos ponga en un lugar específico, con una tarea específica, así como estaban los panes de la proposición en un lugar específico, también con un propósito específico. Pero eso solamente puede llegar a suceder si dejamos que Cristo nos moldee y que Cristo nos coloque donde Él quiera colocarnos. No solamente eso. Ya vimos lo que es la mesa de los panes de la proposición y lo que simbolizaba. Frente a la mesa de los panes de la proposición encontramos el candelero de oro, que es el quinto paso a la salvación. ¿Y qué simbolizaba este candelabro? El candelabro de oro lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 40. Bien, ¿qué simbolizaba esto? El candelabro, este también es un símbolo de Jesús. Les dije al principio del estudio que todos los muebles hacían referencia a Cristo Jesús. El santuario completo hacía referencia a Cristo Jesús. Las telas y el techo hacían referencia a Cristo Jesús. El lugar y la posición en el cual fue elaborado el tabernáculo completo hacía referencia a Cristo Jesús. Por eso la Biblia es cristocéntrica. En ella se encuentra lo que necesitamos para llegar al Padre. Y lo que necesitamos para llegar al Padre se llama Cristo Jesús. Este también es un símbolo de Jesús, haciendo referencia al candelabro, el cual es la luz del mundo. Por eso en Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice que una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para que el mundo no ande en tinieblas se necesita una luz que nunca se apague, que siempre se mantenga ahí para que las personas la sigan. Ese era el mismo cometido que tenía el candelabro de oro, nunca se apagaba. Siempre se mantenía alumbrando, siempre alumbrando a todo el que entraba.
De la misma manera Cristo Jesús quiere alumbrar tu vida. De la misma manera Cristo Jesús quiere que tú seas también la luz del mundo. Pero no solamente eso, que nos sigue diciendo que también puede representar la palabra de Dios, que alumbra nuestros caminos acorde a Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero que no es la palabra en sí, es Cristo Jesús mediante la palabra, la cual puede alumbrar tu vida, mi querido hermano, mi querido joven que me escuchas hoy en día. ¿Cansado de andar en este mundo lleno de tinieblas? ¿Cansado de buscar caminos y siempre llegas al mismo destino? ¿A nada? ¿Cansado de andar vagando donde no hay luz? Ven a Cristo Jesús. Ven a su palabra. La palabra te va a mostrar a Cristo Jesús, el cual es la luz del mundo. Él mismo dice que el que lo sigue a él no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. No solamente eso. Y la gloria del Señor que trae luz espiritual a nuestras vidas y nos muestra a Jesús, acorde a Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Juan capítulo 1, versículo 9 al 10. Son versículos claves, mis queridos hermanos, que tienen que dejarnos pensando obligatoriamente. Si estos versículos no te dejan pensando, hay algo que hay que arreglar en tu vida. Necesitas luz. Necesitamos más a Cristo Jesús y estos versículos no te dejan pensando, incluyendo este que vamos a leer ahora mismo. Juan capítulo 1, versículo 9 al 10 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, haciendo referencia a Cristo Jesús. Aquella luz verdadera venía al mundo, que es Cristo Jesús. En el mundo estaba la luz y el mundo por él fue hecho, haciendo referencia a Cristo Jesús, que es la luz, pero lamentablemente el mundo no le conoció. La luz verdadera que vino al hombre, vino a alumbrar a todo hombre, vino a este mundo. Estaba en el mundo y el mundo completo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. El mismo rechazo, yo diría que más de esta luz, la vemos hoy en día en este mundo, mis queridos hermanos. Más rechazo que en el tiempo de antaño lo vemos hoy. El mismo pasaje bíblico que a pesar del tiempo sigue teniendo más validez, sigue teniendo más credibilidad, porque el ser humano hoy en día rechaza más la luz y abraza las tinieblas porque sus obras son malas, acorde a Juan capítulo 3, versículo 18. Tremendo. Por eso Cristo Jesús quiere que tú vayas a Él. Por eso Cristo Jesús se identifica como el candelabro, que nunca se apagaba, que es tú podías ir a cualquier hora y estaba alumbrando el candelabro. De la misma manera Cristo Jesús está en el mismo lugar alumbrando. Él quiere alumbrar tu vida. No importa dónde estés, no importa lo que estés pasando. Cristo Jesús puede darte luz para que tú puedas caminar correctamente en este mundo lleno de tinieblas espirituales. Mi querido hermano, que me escuchas. No solamente eso, no solamente eso. Vamos a ver el otro apartado, o el otro mueble, o el otro paso a la salvación que está en el lugar santo. Este se encontraba al frente de los dos muebles que acabamos de hablar ahora mismo, de la mesa de los panes de la proposición y del candelabro de oro. Este se encontraba en el medio. Es el sexto paso para la salvación. Lleva como nombre el altar del incienso. ¿Y por qué lleva como nombre el altar del incienso? Se encuentra en Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 10, que nos dice, el altar de oro para el incienso. Aquí era donde el sacerdote representaba o presentaba, perdón, las oraciones del pueblo ante Dios. Allí intercedía por el pueblo como Jesús intercede por nosotros, mis queridos hermanos. Tremendo, tremendo simbolismo tenía este altar del incienso. Allí intercedía el sumo sacerdote
como Jesús intercede por nosotros. Para esto tenemos un ejemplo de Juan capítulo 17, versículo 19 y Juan capítulo 14, versículo 16. También aquí se habla de las oraciones de los santos que están subiendo al trono de Dios, acorde a Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús, que es el que intercede por nuestras oraciones o presenta nuestras oraciones ante el Padre? ¿Qué sería desde del santuario del plan de salvación si no existiera nadie que llevara las oraciones de nosotros delante del Padre? No tendría ningún valor las oraciones. No fueran escuchadas tampoco. Tampoco existiría esperanza. Y el mundo estaría peor de como está hoy en día. Porque el mundo tiene un poquito de esperanza. Y es mediante la oración. Pero ¿qué sería de nosotros sin las oraciones intercesoras? ¿Qué sería de nosotros sin esas oraciones de agradecimiento? Terrible. Patriarcas y Profetas, página 36, nos dice que el incienso que ascendía como las oraciones de los santos representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. Cristo estuvo obrando como sumo sacerdote y obrando también a la vez como mueble del santuario. No solamente eso, ya hemos visto 6 de los 7 pasos para la salvación. Vimos la puerta por la cual tenemos que entrar, que es el primer paso para la salvación. El segundo paso es que nos encontramos con el sacrificio de Cristo Jesús, que es lo mismo que el altar de los sacrificios o el altar de bronce. Luego de esto encontramos que Cristo Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que Él también quiere limpiarnos de nuestros pecados. Eso lo encontramos en el tercer apartado, en el tercer mueble o en el tercer paso a la salvación, que se representa a través del lavacro o la fuente de bronce. Luego de eso vemos la mesa de los panes de la proposición, que Cristo está intercediendo por nosotros, está proveyendo siempre y está en presencia del Padre para interceder por nosotros, como siempre lo ha hecho. El quinto paso para la salvación lo encontramos en el candelabro, siendo referencia a Cristo Jesús, que es la luz del mundo, que Él quiere alumbrar nuestra vida, Él quiere alumbrar tu mente para que pienses mejor, Él quiere darnos claridad en todo lo que vayamos a hacer, para que el ser humano pueda ver a Cristo reflejado en nosotros y podamos ser una luz para los demás. Luego de esto vimos el altar del incienso, que es donde Cristo Jesús intercede por nuestras oraciones, el cual tiene muchísima validez, porque sin oraciones el pueblo estaría aparentemente desesperanzado, si existe esa palabra. Estaría mal, estaría confiando en sí mismo y no necesitaría a Dios para que interceda por sus pecados. No solamente eso, mis queridos hermanos. Pero ¿qué sucede? Que había algo que no nos dejaba entrar al lugar santísimo, que es donde se encuentra el último paso a la salvación. Había algo que no nos dejaba entrar, mis queridos hermanos, y este era el velo. Se encuentra en Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 10. Este velo no nos dejaba ver ¿Sabes qué? No entiendo. ¿Por qué no está conmigo? en su plenitud el plan de salvación. ¿Por qué? Necesitaban las llaves para el dinero. El velo. Este separaba el lugar santo del lugar santísimo y era muy elaborado y pesado. Habla de la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Había algo que nos separaba de Dios. Muy buena la ayuda. Había algo que nos separaba por completo de Dios, porque somos pecadores. Pero no solamente esto. El sumo sacerdote era el único que se le permitía pasar
al otro lado una vez al año, mis queridos hermanos. Como nosotros no podíamos pasar, no podíamos encontrarnos con Dios ni con su justicia completa, había alguien. Había un sumo sacerdote que entraba una vez al año para ministrar por los pecados del pueblo. Pero gracias a Dios, nos dice que este es el velo que se rasgó cuando Jesucristo fue crucificado, acorde a Mateo capítulo 21, versículo 50 al 51. Gracias al sacrificio de Jesús, los hijos de Dios somos ahora sacerdotes, mis queridos hermanos, acorde a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y podemos acceder a su presencia en cualquier momento a través de la oración. Ya no tenemos que esperar que el sumo sacerdote venga una sola vez al año a entrar para ministrar por nuestros pecados. No, 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 no. Ya con la muerte de Cristo Jesús, con el sacrificio de él, cuando el velo se rasgó, ahora podemos acceder a la presencia del Padre en cualquier momento a través de la oración. A través de la oración podemos acceder al Padre. Pero el que ministra o el que presenta esas oraciones, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. Todo es mediante Cristo Jesús. Todos los muebles hacen referencia a Cristo Jesús con un objetivo tremendo para nuestra salvación. No solamente eso, ya que vimos que el velo se rasgó, ahora podemos entrar en lo que es el santuario, el lugar santísimo del tabernáculo, que es donde se encontraba el arca del pacto. Era un solo mueble, porque en esa sola habitación se consumaba completa la gloria de Dios. Dios tiene que estar solo en un sitio. Dios no puede estar acompañado con más. Él tiene que estar solo, porque Él es suficiente para todo. Lugar santísimo encontramos el último paso hacia la salvación de nosotros, mis queridos hermanos. Lleva por nombre el altar del pacto, o el arca del pacto, perdón, y el propiciatorio. Era un solo mueble, pero tenía dos apartados. Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 22, encontramos lo que es la descripción completa, la elaboración y el objetivo por el cual fue elaborado el arca del pacto y el propiciatorio. Bien, esto era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y del pacto que había establecido con ellos. Se llamaba el arca del pacto porque en ella se encontraban los 10 mandamientos del decálogo, Éxodo capítulo 20, que Dios lo dio como pacto entre ellos y su pueblo, entre el pueblo y Dios, perdón. Era el lugar donde el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de sus pecados y los del pueblo. Sin este apartado, no había perdón en su totalidad de los pecados. Se perdonaban los pecados o se acumulaban las anotaciones en forma de sangre en este lugar y se purificaba una sola vez al año. Imagínense qué hubiese sido del plan de salvación sin la presencia de Dios, en primer lugar, y sin la expiación de los pecados del mundo. Satanás estaría riéndose a carcajadas porque no habría perdón de los pecados. El sacerdote rociaba la sangre de los animales sobre el arca, que era un símbolo de la sangre de Jesús que limpió nuestros pecados. Acorde a 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice que Juan el Bautista, hablando de Jesús, decía que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que se pudiese quitar el pecado del mundo, en ese entonces conocido, era a través del arca del pacto, era a través de la sangre que iba a ser rociada por nuestros pecados, para perdón de los pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón o remisión de pecados.
Esto tenía que ser obligatorio para tu salvación y para mi salvación. De hecho, fue elaborado con ese mismo fin. En el arca del pacto, la justicia y la misericordia se encuentran en Cristo. Si dejamos que su sangre nos limpie y vivimos en la obediencia, algún día veremos al Señor cara a cara. Acorde a Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 y 4. El día de la expiación era un día solemne. El mundo completo en ese entonces conocidos, o las 12 tribus, tenían que purificarse, tenían que vivir de una manera santa, porque iban a pasar lista en ese día. Ese día iba a ser solemne, era una sola vez al año. Era considerado como el Yom Kippur. Luego vamos a ver las fiestas solemnes de Jehová. Vamos a ver en su totalidad el significado del arca del pacto. Era algo terrible que teníamos o tenía el ser humano que vivir en santidad para no ser consumido por la gloria de Dios, para que no muriera. De la misma manera, Cristo Jesús quiere que vivamos piadosamente y vivamos en santidad, porque el juicio ya está pasando desde 1844, mis queridos hermanos. Muchas veces como seres humanos queremos vivir de una manera alocada, queremos vivir el día a día pensando que mañana podemos morir y por ende no hay un mañana, por eso hay que vivir el hoy. No, mis queridos hermanos. Así como el pueblo se preparaba para encontrarse con Dios en ese día específico, para que puedan ser perdonados los pecados del pueblo, de la misma manera tenemos que vivir piadosamente cada día, porque cada día nos estamos encontrando con Dios. Anteriormente era una sola vez que el pueblo se podía encontrar con Cristo Jesús o con Dios en ese entonces y podía ser perdonado de nuestros pecados. Hoy no, ya el juicio está. Por ende, debemos de vivir piadosamente, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, así como nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 18. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿qué será de aquellos a los que no oyen el evangelio? El versículo 18 nos dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Tremendos pasajes bíblicos que nos tienen que hacer pensar, nos tienen que hacer vibrar y nos tienen que hacer tomar una decisión por Cristo Jesús diariamente. No solamente eso. Encima del arca del pacto se encontraba el propiciatorio, que era la tapa donde estaban los querubines. En esta se encontraba la Shekinah, que es lo mismo que la manifestación divina de la presencia de Dios. Y desde en medio de los querubines Dios hablaba, Dios daba a conocer su voluntad. No solamente eso. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar la aprobación o aceptación, o una sombra o una nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo de las peticiones que el pueblo le estaba haciendo a Dios. Eso lo podemos encontrar en Patriarcas y Profetas, página 361, mis queridos hermanos. Ahora bien, aquí se encuentran los muebles del santuario, o que es lo mismo que los 7 pasos para la salvación. La vida y los tiempos del Antiguo Testamento, página 102, nos dice que cada mueble y accesorio del santuario, llenos de significado por la parte que desempeñaban en el servicio del santuario, representaba algún aspecto de la obra de la salvación.
yo no diría que algún aspecto, yo diría que todos los aspectos eran representados a través de los muebles del santuario o de los 7 pasos elaborados por Cristo Jesús desde antes de la creación del mundo para salvarte a ti y a mí. Pero estos muebles no podían tener su significado, su, eh, su, su propósito, sin que antes existiera alguien que le diera el mantenimiento a esos muebles o que le diera el uso debido a esos muebles para salvarte a ti y a mí. Ese alguien lo vamos a ver la próxima semana o en el próximo apartado, bajo el título Las vestiduras sacerdotales. Aparte de que el sacerdote era el que ministraba, o el sumo sacerdote también ministraba en el santuario para que todo esto pueda ser posible de la salvación del ser humano, estaba vestido de una manera tremenda. Estaba vestida de una manera que nadie la tenía, una vestidura solamente para él. Esta vestidura la vamos a estar desglosando la semana que viene. Espero que todos se puedan conectar porque aquí vamos a aprender cosas terribles en cuanto al significado de las vestiduras sacerdotales. Un significado que también tiene mucho que ver para la salvación tuya y para mi salvación. Así que, querido hermano, te insto a que si no has experimentado o si todavía estás tratando de experimentar o vas por la mitad en cuanto a estos pasos que acabamos de ver de la salvación, te insto a que continúes. Te insto, mi querido hermano, a que continúes. Es un sacrificio, pero un sacrificio que valdrá la pena, porque esos pasos a la salvación te llevarán al reino de los cielos, te llevarán a encontrarte con Cristo Jesús, te llevarán a ver el mundo de otra manera, te llevarán a prepararte para encontrarte con tu Dios. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Definitivamente, qué maravilloso es poder mirar el santuario desde esta perspectiva. Una perspectiva definitivamente que nos muestra cómo la salvación Dios lo estructuró, lo planificó dentro de un mismo lugar. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios por eso. Muchas gracias de los santos, gracias por tremenda exposición, gracias por aceptar la invitación cada martes. Gloria a Dios. Esperamos volver a vernos el siguiente martes con la ayuda y el poder de Cristo Jesús. De los santos queremos, por favor, que tenga una oración para concluir especial, que estamos orando por un campamento, el campestre hispano, es este próximo viernes. Estamos orando también por alguna persona que están levantada de salud, si puede escribir por ahí. Estamos orando por la recuperación de David Santiago. Estamos orando también por la recuperación de Samantha. Y estamos orando también por la recuperación de Denise Pavón. Denise Pavón, esas 3 personas estamos orando por su salud. Y agrega una cuarta, Victoria, la hermana Victoria. Si puedes orar por esas 5 cositas, se lo vamos a agradecer. Estamos fuertemente orando y clamando a Dios para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Estructure un plan para cada uno de nosotros. Amén, amén. No, gracias, Anthony, por la oportunidad. Gracias a ustedes también por tomar un poco de su tiempo para que podamos estudiar este plan de salvación que Dios ha ideado para ti y para mí. Quiero concluir con estas palabras que se encuentran en Números, capítulo 6, versículo 24, al 26, que nos dice: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y tenga en ti paz. Con esas palabras vamos a orar, mis queridos hermanos. Oremos.